Gloria al Señor. La palabra del Señor nos recuerda en Primera de Pedro 2:9 que nosotros somos real sacerdocio, que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y también el Señor nos recuerda que nosotros somos representantes de Él en la forma en que nosotros vivimos. No basta solamente decir: Señor, te recibo en mi vida como mi Salvador. Señor, quiero que tú seas el centro de mi vida, y lo dejamos en una oración. Después de esa oración hay un camino que debemos de seguir, y es el camino de escuchar la voz de Dios, pero también de seguir sus consejos, obedecerlos y aplicarlos a nuestra vida. Nuestro estilo de vida es la evidencia de que sí somos hijos de Dios. Y en este año que hemos empezado, hemos declarado que será un año donde intencionalmente vamos a poner a Jesús como el centro de nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida, las 24 horas al día, 7 días a la semana. Y por eso hemos comenzado a leer Proverbios. Hemos estado en un tiempo de ayuno. Yo espero que usted también haya entrado a este tiempo, porque aquí en este tiempo Dios nos va a ayudar a que seamos sensibles a su palabra. Porque en el ayuno Dios quebranta nuestro orgullo y nuestra carne. Porque es la carne la que no quiere obedecer a Dios. Es la carne la que está ligada a las cosas de este mundo y a los deseos que esta carne anhela. Pero intencionalmente queremos entrar en ese tiempo de crecimiento y de dejar que Dios se entrone en nuestra vida. Y la semana pasada dimos inicio al primer capítulo de Proverbios, donde pudimos adquirir ese temor y esa reverencia que se necesita para caminar en la sabiduría de Dios. Aprendimos de que no podemos entrar en la sabiduría de Dios si no somos reverentes a Él, si no obedecemos su palabra, si no le obedecemos a Él. Amén. Y el día de hoy vamos a estar viendo lo que nos dice este capítulo, y no es mi intención hacer un exégesis del capítulo porque nos tomaría una enseñanza de todo un mes. Ya ustedes han visto de que cuando leemos el capítulo solo tocamos encima, pero qué lindo que aún encima Dios nos está hablando. Amén. ¿Cuántos están aquí? Así que no es mi intención que vayamos tan profundo y que luego nos quedemos a medias en los capítulos, pero sí quiero tocar lo que creo que es muy esencial en esto que el Señor nos está guiando a hacer acerca de un pueblo sacerdotal. Y lo primero que miramos en este capítulo, de los versos 1 al 4, la sabiduría dice que comienza con una decisión consciente. Y la decisión es recibirla. La decisión es, porque aquí dice: si recibieres, si guardares, si inclinares tu corazón, si clamares a la sabiduría. Todas esas son decisiones que usted y yo debemos de tomar personalmente. La sabiduría no va a venir solo porque: Señor, quiero sabiduría, dame sabiduría. No. Es cuando intencionalmente guardamos los mandamientos de nuestro Señor, cuando intencionalmente inclinamos nuestro corazón a Dios, cuando intencionalmente clamamos a Dios por esa sabiduría. La sabiduría no va a venir de la noche a la mañana. La sabiduría se va a ir desarrollando a la medida que nosotros vayamos obedeciendo, que nos vayamos sometiendo y que vayamos dejando que Jesús sea el centro de nuestra vida. La Biblia nos enseña también en estos primeros capítulos de Proverbios 2 que el temor de Jehová es el fundamento para que nosotros podamos adquirir esa sabiduría. Y no es mi intención hablar más del temor porque lo hablamos en el primer capítulo.
La escritura dice que Él es escudo a los que caminan rectamente. Lo acabamos de leer. Porque el temor de Jehová es aquel que nos ayuda a alinearnos en el propósito de Dios. Y cuando estamos alineados, comenzamos a caminar rectamente. Ya no vamos a caminar inclinándonos para acá ni para allá, ni tropezando en cosas que no deberíamos de tropezar. Porque el camino del Señor es recto y sus veredas son perfectas. Dios no te va a poner un obstáculo en el camino para que tropieces. Muchas veces tropezamos porque vamos por el camino incorrecto. Y por eso es importante que nos alineemos al propósito de Dios. ¿Están aquí, amados? Y el día de hoy, si pudiera ponerle un título a este mensaje, sería Los guardianes del entendimiento. Los guardianes del entendimiento. Usted y yo somos guardianes del entendimiento de Dios. Una cosa es el temor a Dios y otra cosa es que nosotros guardemos el entendimiento de Dios. La palabra hebrea para entendimiento es la palabra binah, que significa discernir, distinguir, percibir profundamente, conectar causa y efecto. Voy a volver a repetir lo que significa entendimiento: discernir, distinguir, percibir profundamente. No solo es percepción, es percibir con profundidad, pero también es conectar la causa con el efecto. Entonces, podríamos decir que el entendimiento de Dios tiene una base en el temor a Dios. Y cuando despegamos desde allí, como un avión, ¿verdad? Que necesita una carretera para poder despegar, porque todavía no hemos despegado este año con la palabra. La carretera donde el avión va a despegar es el temor a Dios. Necesitamos la reverencia y el temor a Dios para poder despegar. Apenas estamos ahorita sentaditos en el avión, y este año vamos a hablar mucho de los aviones, porque apenas usted acaba de abordar el avión. Quiero que sepa eso. Apenas acaba de abordar el avión. Ya la carretera ya está lista. Nosotros solo hemos entrado al avión a abordar. Y hay algo que me impresiona cuando usted sube al avión. Primero le asignan su silla. ¿Verdad que sí? Usted no se sienta donde usted le da la gana. Usted se sienta donde le asignaron la silla. Y si usted fue de esos que pagó un poco extra, usted va a tener, ¿verdad? El honor de sentarse en la primera clase, donde los asientos son más anchitos, donde usted tiene algunos privilegios, ¿verdad? Que no tienen los de la otra clase. Yo no sé a dónde se va a sentar usted en este año. Yo espero que usted pague el precio, oiga bien, que pague el precio por sentarse en el VIP. Que pague el precio por sentarse en la primera clase. Porque allí usted va a recibir algunos tratos que allá no van a recibir. Están aquí, amados. Pero hay que pagar el precio. Y no me ve así porque nadie le está cobrando. Algunos ya piensan, oh my God, ¿y cuánto me van a cobrar? No, hermanos, aquí no vendemos el evangelio, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, el precio es que usted se va a tener que despojar de cosas para poder ocupar esos lugares. Va a tener que despojarse para poder ocupar esos lugares. Entonces, cuando hablamos de entendimiento, el entendimiento no es inteligencia natural, porque hay mucha gente que es muy inteligente. Pero el entendimiento del que vamos a hablar no tiene nada que ver con la inteligencia natural. No tiene nada que ver con la educación académica.
No tiene nada que ver con la información bíblica que muchos tienen, pero sin obediencia. Porque hay muchos que saben mucha Biblia, pero lo aplican muy poco. Y algo que le he dicho al Señor: Señor, aunque no conozca mucho la Biblia, Señor, pero lo poco que voy aprendiendo, que lo pueda ir aplicando a mi vida. Porque no se trata de lo mucho que sabes, sino de lo mucho que obedeces. ¿Están aquí, amados? Entonces el entendimiento del que estamos hablando no es la educación académica. Y fíjese que yo encontré una estadística. Yo sé que hay personas que les gustan las estadísticas. Dice que en los países alrededor del mundo existe el 48% de los adultos jóvenes que tienen una educación académica. En el 2023 dice que frente a solo 27% del año 2000, ha aumentado estas estadísticas a un gran porcentaje. Las personas en los últimos 20 años han instado por ir a lugares a educarse académicamente. Y obviamente que dice estas estadísticas que a algunas de estas personas les ha ayudado porque les ha cambiado su estilo de vida. Son personas que tienen mejores tasas de empleo, tienen mejores oportunidades y tienen menos posibilidades de tener un trabajo donde no les pague bien. Sin embargo, el problema es que muchas de estas personas que están educadas académicamente no están educadas en cómo aplicar sus estudios a su vida cotidiana. Porque una cosa es que tú te gradúes de una cosa, de algo específico, a que tú te gradúes de la vida. Porque hay cosas en la vida que la escuela no te la va a enseñar. Ni un certificado, ni un diploma, ni el máster, ni el doctorado, ni el asociado, ni nada de eso, ni los trade jobs te pueden enseñar lo que la vida te tiene que enseñar. Y solamente a través del conocimiento de la palabra de Dios, pero no solo un conocimiento que se quede aquí, sino un conocimiento que se aplique a nuestra vida, es que vamos a poder tener una vida exitosa. Porque usted podrá tener éxito en su trabajo y todavía ser fracasado en su relación con su pareja, con sus hijos, en su relación con la gente de la iglesia, en su relación con la finanza, en su relación económica. Están aquí porque el entendimiento solamente lo vamos a adquirir en el conocimiento de la palabra de Dios. Mire lo que dice los versos 9 al 15. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Cuándo? Cuando venga la sabiduría. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. La ciencia, el conocimiento fuera grato a tu alma, que recibas el consejo de Dios y digas: wow, qué rico, Señor. Aunque duela, pero está buena la cosa. Mire lo que dice el verso 11 y ahí me voy a parar. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Los guardianes del entendimiento tienen una muralla espiritual que se llama discreción. Dígale al que está a su lado: necesitamos discreción. La discreción te guardará. ¿Qué significa discreción? La discreción es cuando no se dice todo lo que se piensa. La discreción es cuando no se publica todo lo que se sabe. La discreción es no cruzar puertas
que tú no has sido asignado a cruzar. La discreción es la capacidad que Dios nos da para discernir cómo, cuándo y a dónde hacer las cosas. La discreción es dominio propio. Y no podemos caminar ni arrancar este avión si no aprendemos la discreción. Porque usted no puede volar sin no saber las precauciones que pueden conllevar un vuelo. ¿Están aquí, amados? La discreción es lo que necesitamos para proteger el entendimiento. Usted puede conocer mucho, pero si no tiene esa muralla de protección de saber cómo, cuándo, a dónde y a quién, usted se expone a que el enemigo se lo coma vivo. ¿Están aquí, amados? No todo lo que se sabe es para decirlo. No todo lo que Dios te muestra es para que lo digas. Hay cosas que Dios te las dice a ti para que tú ores, no para que lo digas a los demás. La discreción es saber hablar en el momento correcto con la dirección de Dios. ¿Están aquí? Ahora bien, la discreción no es silencio y tampoco es pasividad. Quiero que entendamos eso, porque hay personas que les gusta decir, no, es que yo soy discreta, pero lo que está haciendo es no tratando de enfrentar una situación que debe de enfrentar. Y esa no es discreción. Ay, pastora, pero es que yo mejor no digo nada. Me quedo con la boca cerrada. Hay cosas que hay que cerrar la boca, pero hay otras cosas que hay que decirlas. Y el entendimiento de Dios nos da a nosotros el saber aplicar lo que sabemos en el momento correcto con la gente correcta. En este Proverbios 2:11 dice que la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. La discreción te va a proteger interiormente, pero también exteriormente. Protege y guarda tu corazón, pero también te ayuda a tomar buenas decisiones en tu vida. La discreción te va a proteger de los daños, de los ataques del enemigo. Hermano, no fuerce las cosas si las cosas no se están alineando al plan de Dios. ¿Y cómo saber si se están alineando? Déjelas que ellas solas caigan por su propia cuenta. No fuerce, no manipule, protéjase con la discreción. La discreción nos ayuda a evitar daños que nos hacemos a nosotros mismos, pero también a otros. ¿Están aquí, amados? La discreción en conversaciones. No todo se debe de contar, hermanos. Oh, pastora, pero la Biblia dice que yo soy una carta abierta y tengo que decirlo todo y que vean todo. No, señores. Hay límites. El mismo Dios, y hemos leído en los proverbios cómo el mismo Dios le puso límites al mar, límite a los cielos, límite a la creación, cuanto más a usted y a mí. Usted sabe que aún a nosotros Dios nos ha dado ciertos límites. Están aquí. Entonces hay conversaciones que no todo lo podemos decir. Hay conflictos que no todos son para que reaccionemos. No podemos reaccionar a los conflictos porque entonces no estamos abriendo una puerta para que el enemigo entre a nuestra vida. Entonces, dígale al que está a su lado, la discreción. La discreción. Deja de reaccionar a los problemas de los demás. ¿Sabía usted que hay gente que le gusta cargar con los problemas de los demás? ¿Sabía usted? Mamá, papá, que estás aquí,
No cargue con los problemas de sus hijos, especialmente si ya son mayores de edad. Ay, pastora, pero es que usted no entiende porque mis hijos andan en el mundo. No importa. Ellos le pertenecen a Cristo. Usted ore por ellos, usted interceda por ellos, ese es su trabajo. Pero hay problemas y conflictos que ellos tienen que aprender a solucionar. Porque por eso hay mamás que andan más cargadas que aquel peregrino que andaba cargando aquella gran maleta. Por eso hay padres que están tan frustrados y esposos que están frustrados con sus esposas porque están más enfocados en los hijos que en él. Ay, Dios mío, qué silencio. Porque está cargando conflictos que no le pertenecen. Y la discreción te protege. No tienes que saber la vida entera de tus hijos, los mayores. No es que contame, decime y juntos lo vamos a solucionar. ¿Quién dijo eso? Déjalo. ¿Le diste las herramientas? Déjalo que lo solucione. Papito, mamita, voy a orar por ti. Aquí estoy para orar por ti. Si necesitas un consejo, aquí estoy. Deje de dar consejos gratis. Porque hay gente, la Biblia dice y nos ha estado enseñando que dejemos al necio en su necedad, que dejemos al terco en su terquedad. Y hay hijos adultos que son tercos, que son necios. Usted tiene que dejarlos allí porque ellos en su momento van a venir a los pies del Señor a pedir ayuda. Pero como siempre hay una mamá y un papá que sale a la defensa, nunca van a buscar de Dios. ¿Están aquí, amados? Algunos ya, pastora, no se meta eso. Claro que sí me voy a meter, porque Dios quiere levantar un pueblo sacerdotal. Y el pueblo sacerdotal tiene una muralla de protección que se llama discreción. ¿Están aquí, amados? Ahora bien, cuando es de Dios, la discreción, cuando Dios te ayuda a que tú hagas algo, entonces Dios te va a dar la autoridad espiritual, la gracia y el favor para hacerlo. Hay cosas que hay que confrontar y hay conflictos que hay que solucionar. Cuando vemos el ejemplo de Abigail en Primera de Samuel capítulo 25, la discreción de Abigail salvó a la casa entera en la que ella estaba. Nabal, quien era el esposo de Abigail, respondió con orgullo y con desprecio. ¿Hacia quién? Hacia David. Nabal no quería a David. Lo despreciaba. Él se negó a ayudar a David para proteger a aquellos pastores. Usted puede leer la historia en 1 Samuel 25. Y la ofensa provocó que David se llenara de ira. David se enojó y decide matar a Nabal y a todos los hombres de él. Acuérdese que David era el rey y David podía ir y decir: esto los destruyo. Él estaba lleno de ira, no tenía la autoridad de Dios. Mire, quiero que entienda esto. David no siempre hacía buenas decisiones, porque era un hombre también que necesitaba a Dios. Y se llenó de enojo. Dios en ningún momento le dijo: anda y mata a los pastores de Nabal. Nunca le dijo. Pero él iba a ir a derramar sangre inocente e innecesaria. Y eso lo iba a llevar a marcar el reino de una sangre inocente. Y Dios, que es grande en misericordia,
levanta a la esposa de ese hombre perverso, porque era malo. Nabal no era cosa bonita. No, 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 lea la historia. Nabal era perverso también. Era malo el tipo. Y Abigail era una sierva del Señor. Y esta historia es para muchos que muchas veces dicen, pastora, dejo al inconverso. Bueno, pídale dirección al Señor, porque aquí hay un ejemplo de una mujer que esperó y que estuvo allí hasta que Dios se encargó de hacer lo que tenía que hacer. No abandonó. Y Abigail, con discreción y con sabiduría, actuó e intervino delante del conflicto que se estaba levantando. Abigail le habló con respeto y con la verdad a David, que hizo que David se tranquilizara. Mire qué lindo cuando una mujer o un hombre que lleva la discreción de Dios y lleva el poder de Dios y lleva la autoridad de Dios, aún a un rey va a hacer que desista. Hermanos, es que la discreción es nuestra muralla de protección para el entendimiento. David conocía mucho, pero se equivocó en esto, en tratar de atacar a una familia, pero gloria a Dios por Abigail, porque ella evitó una masacre que se iba a hacer en ese lugar. Ella evitó que se matara gente inocente y protegió no solamente su casa, pero protegió al mismo David. Pero mire la humildad de David. David humilde dejó que el consejo de Abigail llegara a su corazón. Él pudo haber dicho, ¿y tú quién eres? Yo soy el rey y yo hago como yo quiero. Pero sin embargo, cuando hay una mujer o un hombre que va con la discreción y la sabiduría de Dios, aún los reyes tienen que doblegarse. Así que esa mujer que no se doblega, o ese hombre que no se doblega, o esos hijos que no se doblegan, solo que usted use discreción y sabiduría, ellos se van a doblar. Pero hágalo con la sabiduría de Dios. ¿Están aquí, amados? Entonces necesitamos discreción. Una persona que no tiene discreción es una persona que abre la puerta para que el enemigo lo haga de un lado hacia otro. Necesitamos discreción en todos los aspectos de nuestra vida. En el trabajo se necesita discreción. ¿Cuántas personas han botado de los trabajos porque se metieron en lo que no tenían que meterse? Solo porque usted tiene acceso a ciertos cuartos o a ciertas cosas o a ciertos documentos o a cierta información en la computadora, no le da la autorización a usted para que acceda a esos documentos sin el permiso. ¿Están aquí? Ay, no, ¿tú crees que me haces un favorcito? Yo sé que tú trabajas ahí, ¿me puedes chequear ahí? Sí. No, porque hay familiares, ¿verdad? Hay personas, especialmente las personas que trabajan en oficinas, ¿verdad? En los gobiernos, en el condado, en oficinas donde tú no puedes atender a tus propios familiares. Es más, tú tienes que reportar y decir, este caso es de un familiar, yo no lo voy a tocar. Están aquí. Pero hay gente que no tiene discreción y no solamente lee los documentos, pero anda hablando de lo que vio en los documentos. Están aquí, eso no es discreción. Y hay gente que las botan de los trabajos por, perdone la palabra, metiches. ¿Conoce esa palabra, verdad? En Sudamérica la utilizan también. Por metiches, hermanos. Nadie lo llamó. Están aquí, amados. Pero la discreción es el temor al hombre. En Proverbios 29:25 dice que el temor del hombre pondrá lazo. La discreción sabe cuándo y cómo hablar, no nunca hablar.
No es que no va a hablar, sino que saber cuándo. ¿Qué no es la discreción? La discreción no es ser pasivo o permitir el abuso. Hay personas que piensan de que ser discreto es tolerar las faltas de respeto. No le voy a decir nada para no entrar en conflicto. Eso no es discreción. Dios no nos llama a nosotros a seguir que nos estén abusando, maltratando. No, la falta de respeto debe de ser hablado, ¿verdad? Me estás faltando el respeto. No me tienes que hablar de esa manera. Y poner límites, hermanos. Amén. Eso es sano. Lo que no es sano es guardar silencio ante esos malos irrespetos, ¿verdad? No debemos de callar una conducta incorrecta. Al contrario, debemos de aprender a llevar a esa persona a reflexionar sobre su conducta. Amén. Entonces necesitamos discreción. ¿Qué pasa cuando nosotros no usamos discreción o no sabemos qué hacer si es el momento de hablar o no? 3 cosas que le voy a decir. Número 1, vaya en oración. Antes de hablar, de actuar, de decir algo, vaya en oración. Pídale a Dios guianza. Señor, esto es algo que debo de decirle al hermano, a la hermana, porque hermanos, hay cosas, hay palabras que hieren, hay palabras que en vez de ser una bendición, vienen a ser una maldición. Hay cosas que debemos de llevarlas en oración al Señor, aún con sus hijos, hermanos. Pídale al Señor cómo hablar con ellos. No, es que yo así soy, hermana, yo les hablo tal y como es. Sí, por eso siguen rebeldes, porque les estás transmitiendo frustración y enojo. Y no se puede así. No se puede gobernar la casa bajo frustración, bajo enojo. Debe de ser de un lugar de amor y de aceptación. ¿Están aquí, amados? Por eso es importante llevarlo en oración. Y número 2, asegúrese que es el tiempo correcto. Probablemente Dios le diga, sí, habla, pero quizá no es el tiempo correcto. Pídale a Dios en qué momento. Algo, hermanos, que yo le pido por favor que no haga, no lo lleve a la mesa del comedor cuando están comiendo. ¿Sabía usted que cuando usted corrige a sus niños en la mesa del comedor, aún se lo van a decir los doctores, que muchas veces los dolores de estómago que los niños tienen, problemas de digestión, tiene que ver con los miedos que les ponemos a ellos cuando hablamos con ellos, especialmente en la mesa donde debe de ser el momento de compartir los alimentos? Ya no comen en paz, ya no comen bien, no digieren su comida saludablemente. Cuando quiera hablar con el esposo, no lo haga cuando se está comiendo el pobrecito la tortilla. No vaya a ser, se le queda trabada la pobre tortilla, ¿verdad? Y usted ahí tratando de disciplinarlo o de decirle algo. Ese no es el momento. Debe de pedirle al Señor cuándo es el momento. Y tampoco espere antes de irse a dormir. Porque si no, se le va a quedar al pobre en el subconsciente y va a dormir toda la noche y va a soñar de todo lo que usted le dijo y aún cosas peores, porque el subconsciente queda abierto. Hay conversaciones que no se hacen antes de acostarse. Como dice la Escritura, en paz me acostaré. Hasta lo citamos. Mire cómo es tener el conocimiento y no saberlo aplicar. En paz me acostaré.
Y asimismo, ¿qué? ¿Por qué? Porque tú me haces vivir confiado. Pero ¿cuál es mi trabajo? Acostarme en paz. Dios te va a guardar si te acuestas en paz. Hay cosas que no se deben de hablar antes de dormir. Tampoco hable con sus hijos antes de dormir. Porque si les está diciendo que se van a acostar en paz y los regañó antes de dormirse, entonces van a soñar con los monstruos, con hermanos. Por eso los niños se orinan en la cama, por eso los niños tienen pesadillas, por eso los niños no pueden dormir bien, por eso se van a la escuela y se van cansados. Porque no descansaron bien, la mente no pudo reposar porque una noche antes mamá o papá los regañaron, lloraron toda la noche los niños y usted ni cuenta se dio que lloraron. ¿Están aquí, amados? La discreción y la sabiduría es lo que nos va a proteger. Y vamos a proteger el conocimiento que recibimos. Porque entonces el conocimiento sin la discreción se va por un lado. ¿Están aquí, amados? Necesitamos el conocimiento, pero también la discreción. Y lo número 3 que le puedo decir es que aprenda no solamente a llevarlo en oración, no solamente en el tiempo indicado, pero también asegúrese que lo está haciendo con el espíritu correcto. Porque cuando la intención no es correcta, la intención también se transmite porque somos espíritu. Cuando esté enojado, usted transmite eso. Cuando está frustrado, usted lo transmite, aunque el mensaje sea bueno. ¿Están aquí, amados? Lo número 2, que debemos de ser guardianes, no solamente del entendimiento o de la discreción, perdón, pero debemos de ser guardianes de la pureza. Mire lo que dice los versos 16 al 19. Allí en ese versículo, en ese capítulo, dice: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Aquí nos está hablando de una mujer extraña. Y específicamente nos está hablando de una seducción. Aquí no estamos hablando solamente en lo natural. Y esto no es un mensaje para los hombres. Así que no empiece a aruñar a la esposa. Y te hablan, la mujer extraña. No. Aquí, en este versículo, lo vamos a aplicar, no literal, pero lo vamos a aplicar espiritualmente. Porque aquí está hablando de una entidad, de un espíritu de la mujer extraña, que es el espíritu de la seducción, que no solamente se muestra en lo sexual, pero también se muestra en seducirte a hacer cosas que están fuera del orden de Dios, en el campo sexual, pero también en tu vida cotidiana. Hay cosas, hay negocios que pueden ser muy atractivos, pero que su fin te pueden llevar a la destrucción. No todo negocio es de Dios. No toda puerta es de Dios, por más atractiva que sea. La seducción es el proceso por el cual una persona se deja influenciar y atrae su corazón a esas cosas, pero lo alejan de Dios. Todo lo que te aleja de Dios es una atracción mala para tu vida, y es esta mujer extraña. La mujer extraña que dice que halaga
con sus palabras. Abandona el compañero de su juventud. Abandona lo que aprendió para ir detrás de aquello que se ve y suena bonito. Hermanos, no podemos nosotros como hijos de Dios ser atraídos por las cosas que están en este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Están aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta casa? No siempre se va a presentar esta mujer extraña como algo malo. A veces se presenta como algo agradable, como algo razonable, como algo que es inofensivo. Por eso necesitamos la sabiduría de Dios, el temor de Dios, el conocimiento y el entendimiento de Dios para saber si eso se alinea a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hace unas semanas, hablando de esta seducción, se me presentó una oportunidad que se miraba agradable, razonable y muy espiritual. Muy espiritual. Y era una oportunidad para poder servir dentro de la comunidad y hacer algo muy, muy, muy bueno. Se miraba muy bueno. Era agradable, era razonable y muy espiritual. Y cuando se sentaron conmigo las personas, ¿verdad? Y me empezaron a decir, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y esto va a ayudar para esto, va a ayudar la iglesia, va a ayudar, ¿verdad? Y yo dije, wow, esto está bueno. Esto está bueno. Y cuando estaba allí, mi mente, ¿verdad? Está bueno. Sí, voy a conectar esto con esto va a funcionar, ¿verdad? Y va a ser muy bueno. Y me fui a la casa, hablé con mi esposo y le dije esto, ¿qué usted piensa? Y él me dijo, bueno, se ve como que sí, concuerda, va de caso aquí, pero vamos a orar, me dijo. Y yo le dije, amén. No les he dado una respuesta, me han dado esta semana para orar y pensarlo. Y oramos. El primer día, nada, no recibimos nada. Oramos el segundo. Señor, ¿verdad? Te lo ponemos en tus manos. Y para el tercer día, el Señor comienza a mostrarme el camino que Él ha designado para mi vida. Y me decía, todo esto es bueno, pareciera, pero esto es lo que yo tengo para ti. ¿A dónde cabe esto en lo que yo he preparado para ti? Yo dije, Señor, ¿a dónde cabe? I'm going to burn out. Me voy a quemar, me voy a fundir. No, quizás no voy a poder, sí es cierto. Y al cuarto día, mi esposo también se sentó conmigo y me dijo, yo no sé, pero también he sentido que no es el momento, no es esto lo que Dios quiere para usted. Y yo dije, gracias, Señor, porque estamos concordando en lo mismo. Y tuve que rechazar, ¿verdad?, esa oportunidad, porque aunque se miraba muy buena, era espiritual. No era una atracción de algo engañoso y algo que malo que pareciera. No, era bueno, hermano. Pero no era lo que Dios tiene ni para mí ni para esta casa. ¿Están aquí, amados? Y hay cosas que se van a mostrar atractivas, pero es una mujer extraña, un espíritu extraño que quiere venir a desenfocarte de lo que Dios te ha asignado a hacer. No todo oferta ni todo lo bueno que es bueno y puede ser bueno es para ti. ¿Están aquí, amados? Y la seducción va a comenzar con los halagos. Si usted hubiera escuchado a esas personas que se sentaron conmigo.
y me contaron que usted esto, lo otro, y tiene esto, y yo creo que esto, usted es la persona indicada, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Ay, hermano, si usted no está bien preparado con los halagos, mire, lo que son los halagos y las críticas, usted tiene que aprender a morir a eso, hermano. Porque los halagos y las críticas te pueden matar y te pueden envolver. Y esta es una de las áreas que Dios tiene que trabajar con el pueblo sacerdotal. Que ni los halagos lo hagan. Oh, sí, soy. Aquí es lo importante. Y ese día, ¿verdad? Cuando yo los estaba escuchando, yo dije, pero ¿y quién les habrá dicho tanta cosa? Porque de verdad, ¿verdad? No me impresionó eso. Lo que más me impresionaba era que podía encajar con la iglesia. Y como el enemigo sabe lo mucho que yo amo a este pueblo, están aquí, se quiso meter por allí. Están aquí, amados. Pero ¿qué hay que hacer? Ir a la fuente. Señor, ¿esto es para mí o no? Porque el enemigo nos va a querer. Dice la Biblia que él se viste de ángel de luz. Y no que esa gente que lo ofreció eran malas, no, son gente de Dios. Pero no era para mí. Amén. ¿Qué es lo que el enemigo te ha estado seduciendo? ¿En qué área te está seduciendo? ¿A dónde te están ofreciendo para que tú te salgas del propósito de Dios? Mira, hermano, Dios no es ningún bipolar. Discúlpenme la palabra. Dios no es ningún bipolar que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Usted no sabe las veces que la gente ha venido a decirme, Dios me dijo que aquí era mi casa. Dios me dijo que aquí iba a servir. Dios me dijo. Y a los 3 meses, ¿dónde está el Dios que le dijo? Desaparecieron. ¿Cómo es posible que el Dios que te habla una vez a los 3 meses va a cambiar de opinión? Ni que fuéramos nosotros pelotas para andar de un lado a otro. Están aquí, amados. Y la seducción espiritual es la más peligrosa para los hijos de Dios, porque quizá usted no se va a dejar seducir por una mujer o por un hombre, pero hay otras áreas donde todavía está débil, donde el enemigo lo va a seducir. Ay, Señor, si me dan este trabajo, voy a hacer tanto dinero para ayudar a la iglesia. Se escucha muy bien el plan. Pero ¿será eso lo que Dios quiere para ti? Porque yo prefiero tener a un hombre y una mujer fiel al Señor aquí, que camine en el propósito de Dios y que usted traiga tanto dinero y no se aparezca. Eso no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es que estemos juntos como cuerpo, como iglesia, como hermanos. Y la seducción puede venir atrayéndote por un proyecto, por un negocio, por dinero, por estas cosas. Y estás descuidando a tu familia, descuidas a tu esposa, a tus hijos por ese negocio. Ya eso ya no es bendición. Te has dejado seducir por el dinero y te has alejado del camino correcto. ¿Cómo te está seduciendo el enemigo? ¿Cómo se está metiendo a tu vida? ¿Qué es lo que está tratando de conquistar en ti? Pastora, es que yo allá
allá me están ofreciendo, allá me van a dar. Y acá, lo único que te podemos dar son las herramientas para que busques a Dios. That's it. Hoy en día la iglesia está siendo atraída por tantas otras cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Hermano, si Dios lo ha llamado a usted a ser un pastor, a ser un evangelista, a ser un profeta, a ser un maestro, donde quiera que Dios lo ponga, allí usted va a florecer. Pero debe de dejarse formar por Dios. Pero no solo porque tiene un llamado, se va a dejar seducir por las atracciones que hay allá afuera. Porque puede perder el rumbo del propósito de Dios. Y sería triste que su avión no despegue. Sería triste que al final su avión no despegue, que solo se quede en la carretera, solo sentado esperando y el piloto diga, I'm sorry, este no es el avión que me asignaron, see you, bye. O se arruinó el avión y usted se quede sentado esperando y nunca despegue. Dos cosas para terminar. Discreción. Diga conmigo, discreción. Discreción. ¿Cuántos van a pedirle al Señor discreción? Pero también pureza. Guarde su corazón de las atracciones del mundo y aún de las atracciones dentro del cuerpo de Cristo, porque no todo es para ti. Puedes tener el don, los talentos, pero si no tienes esas dos cosas, vas a ser presa fácil para el enemigo. Póngase de pie. Sin embargo, este proverbio termina. Tenía mucho que hablar, pero ay, Dios mío, ¿por qué, Padre? Este capítulo termina, versos 20 y 22, y dice: si andarás, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella arraigados. Aquí hay una promesa que es que el pueblo sacerdotal va a permanecer en el camino de Dios. Los perfectos van a permanecer en la tierra. En la tierra, ¿cuál tierra? La tierra que Dios te ha prometido y la tierra donde estás parado. Va a haber estabilidad en tu tierra. ¿Sabes cuál es tu tierra? Tu casa, tu propiedad, no la casa física. Tu esposo, tu esposa, tus hijos van a tener estabilidad. Cuando aprendas a caminar en el consejo de Dios. Cuando la discreción esté en tu vida, cuando la pureza esté en tu corazón, entonces vas a poder permanecer en la tierra. Va a haber estabilidad y va a haber herencia en tu vida. Aleluya. Dios es bueno, porque si hay algo que le hemos pedido al Señor, es que todos los que estamos en este lugar tengamos estabilidad emocional, espiritual, financiera y en todos los aspectos. Que sean buenas familias, hermanos, familias sólidas,
Familias sólidas. Nosotros siempre estamos orando, Señor, familias sólidas. Pero una familia sólida solo es aquella que permanece en el temor del Señor y que usa la discreción como protección. Cuídense, amados, cuidémonos los unos a los otros con la discreción. Amén.